¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues el pasado fin de semana fuimos testigos de la última jornada electoral antes de la disputa por la silla del Águila. Pero no solamente la presidencia de la República estará en juego en 2024, también 9 gubernaturas y por supuesto el poder legislativo de este país. En estos últimos comicios, el Estado de México y Coahuila y la pérdida para el PRI, para el PAN, para la Alianza, para el Grupo Atlacomulco, de un bastión que parecía que jamás, jamás iban a perder. Pero después las reacciones han sido de verdad muy particulares, desde personajes como Alejandro Moreno y Marco Cortés, asegurando que no perdieron, que empataron, por ejemplo, otros más diciendo que en realidad lo que vieron y lo que encontraron fue culpa de la gente que no salía a votar, que la gente al no salir a votar, pues le abrió la posibilidad a Morena de que ganara esta elección. Y por supuesto, después de esta elección, también las declaraciones del presidente de la República, la reunión con las corcholatas y la definición de lo que va a ocurrir el día de mañana con los lineamientos de Morena para oficialmente arrancar en la búsqueda de una candidatura, que esto lo digo a título completamente personal, más allá de nuestros grandes invitados que tenemos hoy. Me parece que quien gane la candidatura de Morena es el próximo presidente o presidenta de este país. Saludo con muchísimo gusto, por supuesto, a dos expertos en la materia, a Vanessa Romero, a quien saludo de verdad con mucho placer. Vanessa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio. Gracias. Mi querido amigo Manuel Pedrero, siempre un gusto recibirte, oye. Querido maestro Jesús Escobar, un fuerte abrazo a ti y a Vanessa y también a todo el auditorio. Gracias por la invitación. Pues yo comienzo con los saldos, es decir, después de este 2023 de las elecciones del Estado de México y Coahuila, comenzaría contigo, Vanessa, ¿cómo se encuentra por un lado la oposición y por otro lado el oficialismo? Claro, pues a ver, yo creo que, pues empecemos por el oficialismo, cómo se encuentra la alianza opositora. Yo creo que estos discursos que hemos visto en los últimos días por parte suya, pues tremendamente alegres, tremendamente mentirosos, nos pueden decir bastante bien cómo están, ¿no? Esta narrativa que han intentado crear para disimular un poco su derrota, ¿no? O disminuirla. Han señalado que lo sucedido, sobre todo en el Estado de México, fue una elección de Estado, que fue culpa de Del Mazo, ¿no? Ya lo señalaba el presidente como una acusación kafkiana, ¿no? Estar culpando a Del Mazo de no haber cometido fraude electoral, culpan también al abstencionismo. Entonces yo creo que la oposición, la alianza opositora termina después de estas pasadas elecciones del domingo, no obstante su triunfo en Coahuila, peor que como estaba antes de la elección. Y por lo que hace al oficialismo, por lo que hace a Morena, pues termina tremendamente bien parado, no solo por haber ganado la batalla maestra, sino por la lección de organización, de unidad y de democracia que nos han dado a partir del lunes, ¿no? A partir de esa cena en la que se convocaron a aspirantes a la presidencia y a gobernadores, gobernadoras, y después las reglas que se filtraron a través de reforma, yo creo que nos permite ver una organización, un talento, una inteligencia política del presidente que intenta que permee al resto de la organización, pues bastante impresionante. Yo me he llevado un muy buen sabor de boca de lo que he visto de la preparación para esta sucesión presidencial. ¿Y cómo, Manuel? Pues yo siempre pongo como ejemplo al Burj Khalifa, ¿no? Que es el edificio más alto del mundo. E imagínate que el edificio más alto del mundo de repente explotara y solamente sobreviviera el primer piso. Eso fue exactamente lo que le pasó al Partido Revolucionario Institucional este fin de semana. En un solo día pasaron de gobernar a 20 millones de personas a gobernar cuatro, ¿no? Es algo brutal. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, ese gran monstruo hegemónico, monopartidista que dominó a este país por todo el siglo XX, se ha convertido en un partido satélite. Esa es la verdad. Incluso hasta mofa de redes sociales le empiezan a decir partido lagunero por solo gobernar Durango y el estado de Coahuila.
Pero si nos ponemos a revisar los números y estadísticas, Jesús, Vanessa, nos vamos a dar cuenta que incluso territorialmente es más poderoso ya Movimiento Ciudadano que el PRI. Movimiento Ciudadano controla dos de las principales cinco potencias económicas de la nación, que es Nuevo León y el estado de Jalisco. Esa es una realidad, es decir, ya el Movimiento Ciudadano tiene un poderío más avasallador que el PRI en materia económica, en materia política, en materia poblacional. Sí hay una gran diferencia de lo que pasó a través de este domingo. Como bien lo adelantaba Vanessa, pues son intentos súper burdos por parte de la oposición en culpar a Alfredo del Mazo, que no es por defenderlo, pero tú sabes, querido Jesús, nosotros que estamos en medio, era casi milagroso ver la presencia de Alfredo del Mazo en algún medio y después de que lo empezaron a acusar de que estaba haciendo fraude, empezó a hacer gira de medios para defenderse y para meter las manos, básicamente. No, evidentemente es una falacia, pero también creo que la oposición está en un proceso de negación. Lamento mucho citar a mi paisana, que es Beatriz Pajés, ¿no? Directora de la revista Siempre, pero la portada, el titular de esta semana de Siempre es simplemente antilógico. Ponen Delfina no ganó. ¿Qué? ¿Y eso quién lo dice? ¿No? Basta que lo diga Beatriz Pajés o cualquiera que escriba en la revista Siempre. No, lo único que importa es que lo diga el Instituto Electoral del Estado de México, cosa que ya en efecto ya entra en vigor. Yo lo que noto, estimado Jesús, estimada Vanessa, es un comportamiento errático por parte de la oposición cada vez que pierde. Pero habrá un momento en el que ya no podrá perder, porque para perder primero se tuvo que haber ganado. Caso contrario que no le pasó a Morena, por ejemplo, en el estado de Coahuila. El PRI salió a decir, le ganamos a Morena el estado de Coahuila. Perdón, no, retuvieron la gubernatura, porque para ganar, primero, en efecto, tuvieron que haber perdido algún estilo de bastión. No fue así. Morena ya gobierna 23 estados de la República. Digo, si nos ponemos puritanos, pues sí, uno es verde en San Luis Potosí y pues Cuauhtémoc Blanco que está gobernando ahí el estado de Morelos. Digo, el universo cada vez tiene que ponerle un poco de caos para que salgan bien las cosas, ¿no? Pero 23 estados, Jesús, representan 80 millones de personas, 70% de la nación, y estos cuates son los mismos que dicen que van más unidos que nunca. No, yo no los veo unidos, yo no los veo para nada preparados, y tienen incluso problemas para los procesos internos. En el caso del PAN, Marco Cortés pidiendo 1 millón de firmas para quien quiera ser candidato a la presidencia por el PAN, siendo el PAN el partido político con menos militantes de todo el país, ¿no? Con 300,000. De entrada ya hay un desfase ilógico. Están jugando fuera de la realidad y eso al final les va a costar ya para encaminarse a definir el candidato presidencial. Ahora, la lógica nos indicaría, ¿no? Y guarden este comentario, ¿no? Que Lili Telles tiene razón. Es decir, han sido un fracaso como oposición. Y uno pensaría que la alianza no da más. Es decir, basándonos simplemente en los números, efectivamente, desde que se formó esta alianza PAN-PRI, han ido perdiendo. El PRI ha perdido 9 gubernaturas, si no mal recuerdo. ¿Por qué mantener la alianza, Vanessa? ¿Por qué esta necesidad de mantenerse unidos, aun cuando los resultados pues simplemente no les dan, y de mantener esta estrategia de denostación en contra de un gobernante que te puede caer bien o mal, pero los datos, los números indican que esta estrategia no te está funcionando? A ver, yo estoy de acuerdo contigo, la alianza no da para más. El tema, y es que eso es verdaderamente triste para una sociedad democrática, que tenemos una oposición chiquita que se va a ir haciendo cada vez más chiquita rumbo al 24. Pues, como dice Manuel, ellos están cometiendo casi que canibalismo entre ellos. Pues vemos a Lili Telles, pues su único candidato quizá medio potable contra Santiago Krill y viceversa. Vis a vis este ejercicio de nuevo de unidad que estamos viendo por parte de Morena. La realidad es que, y el presidente lo ha dicho tantas veces en la mañanera, él intenta darle clases gratis, ¿no? La gente vota por una propuesta, no vota por una contrapropuesta. Se les ha dicho hasta el cansancio que su propuesta política no solo puede ser antiobradorista, no solo porque
se sabe que el obradorismo es tremendamente popular en este país, sino porque ya le demostraron tantas elecciones que no va por ahí el camino. Yo creo que todavía tiene tiempo la oposición para tomarse en serio, para crear narrativas honestas hacia al interior y hacia sus posibles electores y analizar con racionalidad, con serenidad, con tantita decencia cuáles fueron los resultados de las elecciones del domingo, cuáles fueron sus errores. De nuevo, nada nuevo, pero tomarse con seriedad a su electorado, pues al menos de aquí a que conozcamos el resultado de la encuesta de Morena en septiembre. Yo ahí coincido con lo que tú señalabas al principio, que esta decisión, la elección del 24, hoy está ganada por quien conozcamos que ganó las internas de Morena en septiembre. Piqueo Manuel, hay un detalle que dentro de este marco no podemos dejar de lado y que tiene que ver en parte con lo que comentaba Vanessa y en parte con lo que le preguntábamos a Vanessa. Claudio X González. ¿Qué papel está jugando Claudio X González? Que a final de cuentas es el ideólogo, es el patrón, es el que les dice, porque cuando Claudio X González lanza un tuit, cuando uno lo analiza, a las 2 horas hay una réplica panista o priista similar a lo que está diciendo Claudio X González. Es decir, él les impone la agenda. ¿Para dónde van con Claudio X González después de estos resultados? Yo honestamente no veo ya a Claudio X González como el líder. Puede ser el patrón, pero ojo, no por ser el jefe significa que sea el líder de la oposición. Incluso en un sentido que yo veo todavía más empresarios, todavía más interesados en movilizar lo más pronto posible a la oposición para salir del bache económico que los ha metido el presidente López Obrador en el sentido de pues darle prioridad a otro tipo de asuntos, programas sociales, obras geoestratégicas, en fin. No, yo veo fuertemente debilitado a Claudio X González, a tal grado que un día después de la elección, no, miento, a la hora después de la elección del Estado de México, que es una maravilla, honestamente, lo que pasó ahí, porque sale Alejandra del Moral Vela, con Alejandro Moreno Cárdenas, con Marco Cortés, con Jesús Zambrano, que Santa Madre de Dios, lo de Jesús Zambrano parecía el éxtasis con la metástasis al 100% pensando que iba a ganar auténticamente el Estado de México. Una cosa eufórica lo de Jesús Zambrano, y pobrecito, porque el PRD fue el único partido que perdió el Estado de México y en Coahuila, cosa curiosa, porque en Coahuila el PRD, la cuenta oficial, lanza una imagen felicitando a Manolo Jiménez por ser el nuevo gobernador del estado de Coahuila con el emblema del PRD y al mismo tiempo pierden el registro. Es una cosa sumamente surrealista que pasa en nuestro país. El punto está que una hora después sale Alejandra del Moral a decir, la neta, chavos, no gané y ahora sin Alito, sin Marco y sin Jesús Zambrano. En ese momento, Claudio X González tuitea una especie de decálogo, sus 10 puntos clave, por este tipo de educación de, a ver, toma un pizarrón, haz tu mapa mental, qué fue lo que falló, ¿no? Típico de la élite de la gente que pertenece a como Claudio X González, y dice, no, bueno, tuvimos casi los mismos votos iguales, o sea, otra vez, tratando de resarcir daños emocionales, de no puede ser cuánto le hemos invertido a esto y todavía no hay resultados, no hay gubernaturas, no hay cuotas de poder, no hay diputados, no hay senadores y demás. Y esos 10 puntos, pues yo les dije, pues yo te lo resumo en uno, la gente los mandó al carajo, esa es la verdad, o sea, no hay ya soporte, no veo a Claudio X González fortalecido. Normalmente para un opositor es una maravilla que Andrés Manuel López Obrador te nombre en la conferencia matutina. No es gratuito que Xochitl Gálvez se presente a las 5:30 de la mañana del lunes, que honestamente es una experiencia muy ruda ir a la mañanera, estimado Jesús. Sí, Pero me vas a ver el lunes ahí tempranito para ver cómo batean éficamente a la senadora del PAN. Va a ser una obra maestra que no nos podemos perder el lunes. Pero Claudio, ya cuando es mencionado por el presidente, ya no hay poder, ya no hay sustento, porque no hay resultados, lo cual ya va a empezar a preocupar a los partidos políticos. Este punto, Vanessa, y ya era un tema también para profundizar, empieza a haber esta división en la oposición. Ya escuchábamos a Damián Cepeda en la semana decir, ya no más con la alianza,
pero ya también leíamos a Felipe Calderón Hinojosa de plano cuestionar la alianza como tal. Mencionábamos a Lili Telles, es decir, ya hay grupos dentro de los partidos políticos que abiertamente están cuestionando a sus dirigentes y a esta alianza. Y a lo que voy con la siguiente pregunta, Vanessa, es, ¿les alcanza a estos grupos para modificar este escenario? ¿Tú ves una rebelión al interior del PAN, por ejemplo? Porque como bien dice Manuel y coincido plenamente con él, el PRI ya es un partido satélite que difícilmente va a poder influir en las elecciones del próximo año. Pero en el caso concreto del PAN, ¿tú ves una división al interior que llevara a cambios en torno a la figura de Marco Cortés y a lo que están haciendo? Mira, yo no creo que les alcancen los números, es decir, los tiempos y los números que traen en porcentaje para hoy hacer un cambio, digamos, estructural que les permita ganar 24. Eso es imposible. Lo que sí me parece que sería decente, una buena idea, es lo que hizo Movimiento Ciudadano no entrándole al juego en Estado de México. Sabía que no podía llegar a buenos números, sabía que no podía ganar. Lo más inteligente es dar un pasito para atrás y volver a construir desde la estructura algo que sea funcional para el futuro. Eso me parecería la decisión más inteligente. Sobre todo porque yo no sé si ustedes vieron el último debate del Estado de México, estaba Delfina, estaba Alejandra del Moral, salió Alejandra del Moral de rosa y abajo de la pantalla de televisión uno podía ver todos los logos de los partidos, ¿no? El PRD, el PRI y el PAN. Yo solo me ponía a pensar en mi infancia y decía, ¿cómo es posible que alguien que vota pues históricamente por el PAN ahora también vaya a votar por el PRI? Se nos olvida que los partidos políticos no solo son marcas, los partidos políticos son y nacieron pues con una ideología detrás, ¿no? El panismo no puede ir junto con el priismo, pues en ningún aspecto, pues ni en una mesa un panista con un priista suelen poder sentarse. Entonces, yo creo que eso es lo deseable y ese es, en mi opinión, lo más decente que le pueden hacer a su electorado. Hay también una cosa que ellos, en la que creo que ellos se equivocaron y que también tenían una posible salida, es ellos señalaron al principio de la semana que no iban a retomar a ningún candidato que saliera de Morena, ¿no? Pues un poco previendo que pudiera pasar lo de Coahuila, lo de Guadiana y lo de Mejía. Pues la verdad es que iba a ser su única salida y ellos solitos se cierran la puerta, ¿no? Supongo que pensando en Marcelo, pero bueno, ahí está mi respuesta, Jesús. Yo creo que ese es el camino. Oye, Manuel, pero retomando parte de lo que dice Vani, ¿se puede dar el lujo a la oposición, supongamos que Ebrard se atreviera a cruzar el charco, de rechazar un perfil como el de Marcelo Ebrard Casaubon cuando pues no le ves pues, a nadie en la oposición? ¿Se podría dar ese lujo a la oposición en un momento dado o este tipo de oposición? Voy a poner de ejemplo a mi equipo para no levantar pasiones. Voy a poner de ejemplo a mis Chivas, ¿no? Mis Chivas tienen esta regla de jugar 100% con mexicanos, ¿no? Por alguna razón, si por alguna razón de repente Cristiano Ronaldo decidiera o estuviera interesado en jugar en las Chivas rechazarían la opción de Cristiano Ronaldo. O sea, pues me parece de ese estilo, ¿no? O sea, la oposición no creo que haya un trasfondo ideológico en aceptar o no a lo que ellos llamaron, fíjate, desechos de Morena. Híjole, yo si fuera Lili Telles sí me bajoneaba, porque uno de los ideólogos, uno de los elementos más grandilocuentes y efectivos a la hora de comunicar, aunque sea basura, pero que logre comunicar, ha sido Lili Telles y ha sido justamente una de las cosas que pues Morena podría catalogar, pues yo creo que de manera concisa y contundente como un gran error, pero no un error de cualquiera. Tuvo que pasar varios filtros. El primero, sin duda, el de Alfonso Durazo, ¿no? Que ahorita se está mordiendo las uñas, pensando en qué momento pensaron que era buena idea perfilar a Lili Telles, obviamente con el aval del presidente López Obrador. ¿Qué es lo que yo creo al rechazar esta idea de los candidatos de Morena?
Yo creo que ya empezaron a sospechar que Lili Telles es una infiltrada, porque como ya les está empezando a hacer bastantes panchos, dice, no vaya a ser que venga otro, ¿no? Por eso Marco Cortés dice, ni se le ocurra al presidente hacer como que se pelea con una de sus corcholatas para enviárnoslo a su acá. O sea, esto ya prácticamente se convirtió en la SS, ¿no? De no vaya a ser que aquí también haya espías y nos haya resultado peor la movida. El asunto está en que si tú rechazas al perfil que más ad hoc podría aceptar la oposición como un Marcelo Ebrard o en su defecto como un Ricardo Monreal Ávila, entonces te quedas con Lili Telles o Santiago Krill, en el caso del Partido Acción Nacional. Ahora, yo creo que también estamos subestimando mucho la unidad de la coalición. ¿Por qué? Porque hay que recordarlo, ya pasaron por un proceso de divorcio. Esto es básicamente la unificación por los niños, que en todo caso es Jesús Zambrano y el PRD, tienen que reactivarse. El asunto está en que yo veo otra vez el factor Alito como una especie de implosión que le va a generar muchos problemas a la coalición. Va pronto que va a haber dos candidatos de oposición que emanarán de la coalición, uno del Partido Acción Nacional y otro del PRI, que será, en efecto, Alejandro Moreno Cárdenas. Por eso no es gratuita su declaración de, pues yo te consigo el 1,000,000 de firmas. Pues claro, claro que te va a conseguir la firma de Victoriano Huerta, si es capaz, que el PRI ha sido muy experto en resucitar y en conseguir firmas de la nada para eventos de este estilo. Alejandro Moreno Cárdenas, hasta cierto punto, si lo quiere ver uno de manera cínica, ha sido un gran aliado de la 4T. No sería sorpresa verlo traicionar una vez más a quienes ya traicionó. Ahora vámonos del otro lado. Ya mencionábamos, y lo mencionabas tú, Vanessa, la forma como operó el presidente de la República, porque es muy inocente creer o pensar que Andrés Manuel López Obrador no tendría una influencia o una directriz al momento de definir quién va a ser su sucesor o sucesora. A final de cuentas, Morena fue creada a su imagen y semejanza, y él es el líder, efectivamente, Morena, y bien lo planteaba, yo coincido contigo. Este país es mayoritariamente obradorista, no tanto morenista como tal. Por eso siento que López Obrador, claro que tiene un peso específico. Esta estrategia, ¿qué es lo que esperan ustedes después del domingo? ¿Qué es lo que vamos a esperar o qué es lo que vamos a ver? Porque a mí me da la impresión, y esa es la pregunta que les hago, que hay una especie de conciliación entre las corcholatas a raíz de este acuerdo, pero abajo de ellos, entre sus seguidores, comienza a haber una disputa muy particular señalando los defectos de uno y del otro. Entonces ahí mi pregunta es eso, ¿qué tanto, qué es lo que esperamos ver a partir del domingo ya con las condiciones claras para los 4, para los 5? Perdón, yo no meto a Manuel Velasco, sinceramente me parece me reír este hombre, pero para el resto de las corcholatas. Muy importante lo que dices, Jesús, respecto a las dos cachuchas que trae el presidente. Ahora que hablan de él controlando todo el proceso, de que pues, empiezan a hablar otra vez la oposición, los críticos, nuevamente de el país de uno, ¿no? Recordar que el presidente no solo es presidente, sino líder del movimiento, entonces tiene todo el derecho, toda la legitimidad, todo el interés, y sobre todo porque yo sí creo que el presidente tiene un carácter profundamente democrático, pues está interesado en dejar las reglas del juego lo mejor planchadas posible. Entonces a mí no me parece que tenga esto un talante autoritario, me parece comprensible desde su característica de líder del movimiento. ¿Qué veremos a partir de ahora? Pues además de las renuncias que ya sucedieron, pues a ver a quién nos encontramos ahora como canciller el lunes, a ver qué decide la jefa de gobierno a partir del consejo de mañana de Morena. Pero bueno, sabiendo, como bien dices, que pues, entre todos ellos tienen algo en común y es el obradorismo, ¿no? Independientemente de Morena, porque sabemos que algunos vienen de otras corrientes políticas, pues la única que se ha mantenido en el partido es la jefe de gobierno. Sabemos que todos comparten con el presidente las mismas ideas fundamentales, ¿no? El tema de soberanía nacional, primero los pobres, la austeridad republicana, pues en eso sabemos que van en la misma línea. Entonces, lo que nos tienen que demostrar para efectos de la encuesta es cuáles son las diferencias fundamentales entre ellos, ¿no? ¿Cuáles son las obras que promoverán? Si se van a enfocar en el norte, si se van a seguir enfocando en el sur, cuáles son las políticas de seguridad
pues ya los hemos venido escuchando de tiempo en tiempo, ya han estado pues no en debates confrontativos, vaya, entre ellos, sino más bien en mesas de debate con terceros, en donde uno puede hacer pues contrastes entre sus posiciones, entre sus preferencias, entre lo que más les importa para el desarrollo del país. Creo que ya todos podemos tener por ahí una idea, pero pues nos tocará poner un poco más de atención. Y también destaco esto que dices en donde pues ellos no van a poder debatir, no existirán debates entre ellos, o al menos eso se filtró en Reforma, salvo que algo diferente se acuerde mañana. Yo creo que es un acierto, ¿no? Sería un balazo en el pie ahí permitirles que debatan entre ellos, que se confronten, que critiquen las políticas de uno y otro, porque al final del día, pues van juntos. Y van juntos no solo por ser de Morena, no solo por ser obradoristas, sino porque el presidente les armó un paquete en donde todos, los 4, los 5, los que sean, serán gobierno en 2024 desde una u otra posición. Manuel. Yo sigo insistiendo que el presidente, una de sus más grandes características, no por un asunto de geografía, sino de cultura, es ser tabasqueño. Pero no solamente ser tabasqueño, sino ser alumno de Carlos Pellicer, semiótica y poesía pura. Desde la selección del restaurante, ¿no? El mayor, o sea, oye, en Palacio Nacional yo creo que se come muy bien, ¿no? Pero que se seleccione en el mayor es porque todos los convocados tenían que saber quién era el mayor, porque ya todos estaban desenfrenados, ya todo el mundo estaba haciendo lo que se le pegaba la gana, a excepción de un par de esos 6, que bueno, pues para efectos prácticos yo sí tendría que incluir a Manuel Velasco, que es una cosa muy curiosa lo de Manuel Velasco y el Partido Verde, porque Manuel Velasco en teoría sería la propuesta del Partido Verde para la encuesta de Morena, y al mismo tiempo el Partido Verde ya le hizo un evento a Marcelo Ebrard y a la jefa de gobierno para apoyarlos en la encuesta. Entonces, como que, ¿qué? ¿Cómo? El verde siendo el verde, hermano. Ajá, o sea, prácticamente es un cinismo descomunal de, mira, o sea, te presento mi cuota política que se llama Manuel Velasco y a ver qué me toca. Que honestamente le ha ido muy bien al Partido Verde, gobierna un estado, que es San Luis Potosí. Ni el PT gobierna un estado, ¿no? Que curiosamente al PT como que siempre se lo reservan y creo que de manera muy, muy correcta. A ver, Jesús, ¿qué fue lo que se dijo esa noche? Porque después tú sabes cómo funcionan los medios de comunicación, todos los columnistas se sienten extasiados, son clarividentes y te dicen, no, esto fue lo que... ¿Qué fue lo que se dijo esa noche? Es muy sencillo. Yo sé que se deben de seguir ciertos protocolos institucionales como el Consejo Nacional del Domingo, pero Jesús, ya las reglas están establecidas, ya las reglas están claras y esas reglas son las del presidente Andrés Manuel López Obrador, con mucho respeto a Mario Delgado. Pero hoy por hoy, mientras Andrés Manuel López Obrador sea presidente de México, no existe el presidente de Morena. Así, tal cual. Es una gerencia. Cuando López Obrador salga de la presidencia, por primera vez, Morena tendrá un presidente partidista. Ahorita Mario es una especie de administrador que todo lo que dice el presidente eventualmente se tendrá que traducir en las reglas. ¿Cuáles van a ser esas reglas? Muy sencillo. La primera y primordial, todos a renunciar. Por eso, Marcelo, que no es tonto ni perezoso, se adelanta. El martes renuncia. Ni 24 horas habían pasado después de la comida y Marcelo Ebrard renuncia, pero no renuncia tal cual, Jesús. ¿Cuál fue la convocatoria de Marcelo? Anunciar la renuncia. Hasta el día de hoy sigue siendo canciller de la República, que por cierto ahí va un pequeño secretito de Estado. Martes y miércoles, Marcelo Ebrard no asistió a las mesas de seguridad de Palacio Nacional. Hasta el día jueves tuvo pues sí, ¿verdad? La chance de presentarse, de dignarse a presentarse y pues hasta estuvo medio tenso el asunto, hasta donde yo sé, ¿no? Con este adelanto de la renuncia. ¿Qué gana Marcelo Ebrard al anunciar la renuncia? Muy sencillo, la narrativa. Porque cuando renuncie Claudia, cuando renuncie Monreal, cuando renuncie Noroña, Velasco, Adán Augusto, todos van a decir, claro, salve Marcelo, porque él puso el ejemplo y les enseñó el camino a todos los demás. El bueno es Marcelo. O sea, es eso, es ganar la narrativa.
Marcelo se adelanta, y qué tan mal estuvo adelantarse, Jesús, que hasta el mismísimo Ricardo Monreal se quejó de decir, pues teníamos un pacto de renunciar todos al mismo tiempo y Marcelo se adelantó. Te lo está diciendo Ricardo Monreal, el hombre número uno en este país en romper reglas básicas. No, es nada más ganar la narrativa. Todos van a renunciar, esa es la primera regla. Ahora, el análisis que yo haría sería a quién le perjudica renunciar y a quién le beneficia renunciar. Principalmente el gran beneficiado naturalmente es Marcelo, porque oye, si soy secretario de Relaciones Exteriores y voy a Francia, España, Tokio, Madrid y demás, y jamás tengo tiempo de visitar Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Campeche, Veracruz, Tamaulipas, pues obviamente no van a votar por mí, a lo mejor en Uzbekistán, ¿no? Ahí sí sería presidente, pero en su país no, porque no tiene ese conocimiento territorial. El gran beneficiado es Marcelo y por eso renuncia. Primero, ¿quién creo que es el más perjudicado? Sin duda la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Más allá de esta politiquería, porque sí creo que se está haciendo bastante politiquería en contra de Claudia Sheinbaum y de Adán Augusto López Hernández principalmente, dicen que es porque el uso de recursos públicos. Bueno, pues para empezar se tendría que comprobar eso, ¿no? Si no, no tiene ningún sentido lanzar acusaciones al aire. Donde yo sí veo el peligro real para Claudia, que por alguna razón la Ciudad de México pues no tiene muy bien definido un mecanismo de solicitud de licencia. Ojo, tal cual no es renuncia, el cargo es irrenunciable. Entonces, ¿qué pasa? Ella al solicitar licencia, el Congreso de la Ciudad de México nada más le permite 60 días para ausentarse de su encargo. Si se pasa un solo día, el Congreso está obligado a nombrar un nuevo jefe o una nueva jefa de gobierno y se necesita mayoría calificada, es decir, se necesitan los panistas. Si Claudia se pasa un solo día, ya no es jefa de gobierno. Ese es el gran problema. Para Claudia esto significa matar o morir. Es darlo todo por el todo. Entonces yo creo que por eso principalmente es la más perjudicada. ¿Qué tal que no ganen la encuesta? Pues ya no hay Ciudad de México, ¿no? Eso sí sería un problema de gravedad para ella. En un punto intermedio yo veo al secretario de Gobernación, digo, pues es el encargado de la política interior, entonces pues, era hasta natural. Ya ahora que todos que renuncien y piden licencias, vamos a ver una, así tal cual, una odisea de campaña presidencial. Los siguientes 71 días, Jesús, los siguientes 71 días van a ser clave para todos. Haz de cuenta que todo lo que se mostró este tiempo en la reforma universal, o sea, las encuestas murieron, ya no van a tener ningún peso, porque eran eso, encuestas comerciales. La metodología que se va a seleccionar el domingo, que ya veremos el domingo, ya también habrá que esperar, va a romper todo el esquema de lo que hemos visto en las encuestas comerciales, que normalmente es una pregunta. Aquí se espera una gran serie de preguntas, otras que tengan más pesos que otras, y ahí, ojo, pueden pasar muchas cosas. Para acabar rápidamente y concluir este ejemplo, 2017. Las encuestas comerciales ponían a Claudia Sheinbaum en quinto lugar y a Ricardo Monreal en primero. La encuesta resultó que Claudia fue la ganadora y Ricardo Monreal fue el cuarto lugar. La metodología va a ser determinante para la definición. Tengo 2 minutos para cada uno y concluiría con la siguiente pregunta. Es cierto, haciendo alegorías futbolísticas, uno piensa, lo único que tiene que hacer Morena es saber llevar el balón al otro lado, ¿no? En pocas palabras, que el que es defensa, el que es medio, el que es portero, el que es delantero es delantero. Pero, Vanessa, ¿cómo construir tu gobierno o tu propia figura cuando tienes la sombra del presidente más popular de los últimos años, de las últimas décadas y de mayor credibilidad que ha tenido este país desde Lázaro Cárdenas? ¿Cuál es el papel que juegan ahí cada uno de ellos? Yo no creo que podamos pensar ahora ni siquiera, y no es por demeritar el talento de ninguno de los candidatos a la presidencia, más bien, y así lo dice Cepeda Patterson en una muy buena columna que escribió esta semana, más bien por resaltar el talento del presidente de la República. Yo no creo que ni sumados les llegue pues el carisma, el talento político, este equilibrio casi de mago que ha podido hacer entre su popularidad y las fuerzas que no les gusta la transformación, ¿no? Los oligarcas. Yo creo que nadie va a tener ese talento y pues tendremos que aceptarlo así, ¿no? Y es precisamente, yo creo que la conciencia del presidente
de esta falta que nos va a hacer y la decisión que él dice ya haber tomado de no volver a participar en un asunto de la vida pública, que deja un gobierno encabezado por las personas en las que él más confía y en las que pues él está cómodo dejando las manos del movimiento que creó. ¿Qué, Manuel? No habrá otro Andrés Manuel López Obrador, habrá el sucesor de Andrés Manuel López Obrador. A diferencia de Sombra, yo creo que este va a dar luz. Quien sea, va a necesitar la figura y recurrir a la figura de Andrés Manuel López Obrador. No habrá discurso que no mencione la palabra continuidad, seguir apoyando lo que ha iniciado la transformación. No va a poder ser un discurso indisoluble de la figura del presidente de la República. Y una vez que deje de ser presidente de la República, aquí pasa un fenómeno bastante interesante con los presidentes mexicanos. O se vuelven villanos, que la mayoría de la gente era villana, o de vez en cuando salen un personaje como Lázaro Cárdenas, que cuando llega la fecha funesta de 1970, cuando muere el general, pues todo México en shock. ¿Por qué? Porque ese cariño se gana a pulso de benevolencia. Y Andrés Manuel López Obrador lo ha ganado a pulso de mañaneras, de políticas públicas y demás. Así que viene un periodo de transición que va a ser el más débil del movimiento de la 4T, así pasa en todos los lugares de Latinoamérica, naturalmente. La transición suele ser el momento de mayor debilidad y al mismo tiempo por eso se requiere que todos los que aspiren sea en el momento donde se cierre filas para que esa unidad garantice la fortaleza de la continuidad del proyecto. Pues yo quiero agradecerle a ambos de verdad este honor que nos hayan acompañado en nuestro canal. Me queda Vanessa Romero, un placer. Muchísimas gracias por la invitación, un placer platicar con ustedes. Manuel Pedrero, hermano, gracias. Muchas gracias, maestrazo. Un fuerte abrazo a Vanessa y saludos a la audiencia.